De la Escuela de Gobierno de la PUC. Agradecemos su asistencia al webinar de apertura del año académico 2022, donde se hablará de las amenazas sobre la democracia y cómo defenderla. Este evento contará con un panel destacado de especialistas e expertos en ciencia política, derechos humanos y políticas públicas. Antes de iniciar con el evento, comentarles que para quienes desean realizar alguna consulta, alguna pregunta, la podrán realizar a través del chat grupal de la plataforma y estas serán respondidas durante el evento. Sin más, le doy pase a Martín Tanaka, director de la Escuela de Gobierno de la PUC, quien será el moderador del evento. Adelante, profesor Martín. ¿Qué tal? Buenas noches con todas, con todos. Muchas gracias por participar en este webinar que constituye pues el acto de apertura del año académico 2022 de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Pensamos en qué tema sería relevante discutir a propósito de la apertura del año académico y pensamos que un tema muy relevante es este que da título al webinar, que es las amenazas sobre la democracia y cómo defenderla, ¿no? Estamos hablando de múltiples amenazas a la democracia en toda América Latina y también, por supuesto, en nuestro país, ¿no? Múltiples amenazas, múltiples problemas. Hoy mismo, ¿no es cierto?, hace unas horas hemos sido sorprendidos por esta decisión del Tribunal Constitucional de validar el indulto al expresidente Fujimori y que va a ser nuevamente un tema de controversia. Uno podría decir que este asunto también pone sobre el tapete la debilidad de las instituciones, el conflicto político, en fin, son temas que discutiremos en unos minutos, ¿no? Simplemente quisiera llamar la atención que el tema de las amenazas y la vulnerabilidad, los retrocesos democráticos se está discutiendo en todo el mundo, se está discutiendo en toda la región, en América Latina y ciertamente en nuestro país. Si es que uno tiene una mirada muy rápida sobre la región, va a encontrar que hay muchos países bastante cercanos a nosotros en donde hay amenazas en términos de consolidación de regímenes con tendencias autoritarias, ¿no es cierto?, que van en contra del equilibrio de poderes, del pluralismo político, del respeto a las minorías, ¿no? Y mirando muy rápidamente la región, tenemos los casos de Venezuela, de Nicaragua, de El Salvador, de México, de Brasil. Es interesante notar que son amenazas autoritarias que vienen tanto desde la izquierda como desde la derecha, ¿no? Y en nuestro país también, con el gobierno actual, algunas de estas amenazas no nos resultan ajenas, ¿no? Ahora, por supuesto, en el caso peruano se combinan varios factores, ¿no? Estamos hablando también de la falta de acuerdo y la capacidad de generar consensos entre las élites políticas, el clima de crispación, confrontación que vivimos a nivel de las relaciones entre ejecutivo y legislativo, entre diferentes grupos políticos, y cómo en medio de todo esto también proliferan discursos simplificadores, de satanización de los rivales y de los adversarios, ¿no? Que dificultan pues la generación de acuerdos y la implementación de políticas, ¿no? Bueno, la pregunta es, ¿cuál es el panorama regional? ¿Qué podemos aprender de este panorama general? ¿Y qué lecciones podemos sacar para el caso peruano? ¿Dónde están los problemas, las amenazas principales a la democracia? ¿Y qué podemos hacer frente a ello, ¿no? Frente a estas amenazas autoritarias y frente a estos desafíos, ¿cómo se responde, ¿no? ¿Hasta qué punto los canales institucionales son viables y son aquellos caminos que deberíamos intentar? ¿Hasta qué punto están formándose caminos extrainstitucionales para intentar solucionar los problemas de la democracia y cómo poder ponerle límites a estos discursos más extremistas que, digamos, que violan la institucionalidad democrática en nombre de su propia defensa, ¿no?
Bueno, sobre estos asuntos es que queremos discutir el día de hoy, y para eso tenemos el enorme gusto de contar con la presencia de Aníbal Pérez Liñán, que es un viejo amigo de nuestra universidad, de la Escuela de Gobierno. Aníbal Pérez Liñán, como ustedes sabrán, es actualmente profesor catedrático de Ciencia Política en la Universidad de Notre Dame. Recientemente ha sido elegido director del Helen Kellogg Institute for International Studies, cargo que asumirá próximamente. Él ha sido editor de la prestigiosa revista Latin American Research Review, ha sido profesor en las universidades de Pittsburgh, eh, eh, y, y en otras universidades. Y él es muy conocido entre nosotros por la publicación de un par de libros que hemos leído con mucha atención y que tienen mucho que ver con los temas que vamos a discutir hoy, ¿no? El libro que escribió él, publicó él en coautoría con Scott Mainwaring, Democracias y Dictaduras en América Latina, Surgimiento, Supervivencia y Caída, y otro libro publicado hace algunos años que lleva por título Juicio Político al Presidente y Nueva Inestabilidad Política en América Latina, ¿no? Que es un libro que consultamos mucho en medio de estas discusiones sobre la interrupción del mandato presidencial, la declaratoria de vacancia, temas que estamos discutiendo permanentemente en nuestro país, ¿no? Y luego de la presentación de Aníbal tendremos un panel de comentaristas. En primer lugar tendremos a Stephanie Rousseau, que es de la casa, de la Escuela de Gobierno, y es directora del doctorado en Ciencia Política y Gobierno de nuestra institución. Ella es PhD en Ciencia Política de la Universidad McGill de Montreal, y sus temas de investigación tratan sobre género, etnicidad, ciudadanía, movimientos sociales, interculturalidad, multiculturalismo en nuestros países. Y luego tendremos los comentarios de Marisol Perestello. Como ustedes saben, Marisol fue congresista de la República en el periodo 2011-2016, fue ministra de Justicia en los años 2016-2017, es militante del Partido Popular Cristiano, ha sido candidata a la vicepresidencia de la República, y creo que dialogar también, tener este diálogo entre la academia y la experiencia política va a resultar bastante útil para temas como los que estamos discutiendo hoy, ¿no? Entonces, bueno, los animo también, por favor, a dejar comentarios por escrito en el chat que iremos leyendo y trataremos de comentar y de responder. Y bueno, sin más, le doy la palabra a Aníbal. Bienvenido, Aníbal, y muchas gracias nuevamente. Muchísimas gracias, Martín, por esta invitación para la apertura del año académico de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas. Es un placer acompañarles hoy, y es un gran honor que nos acompañe también Stephanie y Marisol hoy. El tema que hoy nos ocupa es el tema de las amenazas a la democracia y cómo defenderla. Y creo que es bastante claro para quienes nos escuchan esta noche que estamos en un momento histórico de extraordinarias amenazas a la democracia. No solo en contextos democráticos que considerábamos históricamente frágiles y expuestos a la posibilidad de colapso o erosión de la democracia, sino también hemos visto la erosión de la democracia en países industrializados que parecían, según, por ejemplo, la teoría de la modernización, parecían democracias muy seguras, ¿verdad? Por supuesto, el caso que inmediatamente viene a la mente es el caso de los Estados Unidos, en donde durante la presidencia de Donald Trump hubo un sentido colectivo de que la democracia estaba en peligro, pero vale la pena destacar que aún hoy en día hay una percepción en Estados Unidos de que la democracia está en peligro, efectivamente. Y por supuesto hemos visto la erosión de la democracia en Hungría y en Polonia, en países que parecían democracias seguros en el contexto de la Unión Europea, y hemos visto la erosión de la democracia en Turquía, que también parecía un país con suficiente desarrollo económico y social como para tener una democracia estable. Entonces, este es el primer indicador global de que estamos en un momento histórico particularmente problemático, pero también creo que estamos observando, y esto es muy claro hoy en día para cada vez que leemos las noticias, creo que estamos observando el fin del orden mundial que surgió después de la Guerra Fría, ¿no? Si existía una ilusión
en los años 90 de que la democracia era el único modelo viable, la democracia liberal era el único modelo viable, y que habíamos de algún modo aproximado el fin de la historia. Claramente el surgimiento del poder de China y, la acción desesperada de alguna manera de Rusia muestran que en realidad el mundo es mucho más multipolar y tiene muchos más regímenes alternativos que se presentan como alternativa frente a la democracia liberal. Y en la región latinoamericana creo que estamos asistiendo al fin de un orden regional también, como parte de este proceso más global. Estamos observando el fin de un orden regional que emergió después de la tercera ola de democratización en los años 80 y 90. Hemos visto el fracaso de, como mencionabas antes, el fracaso de proyectos democráticos históricamente arraigados en Venezuela, en una democracia de la segunda ola realmente. Hemos visto el fracaso de la democracia en Nicaragua y su autocratización, una democracia de la tercera ola, y recientemente, el caso más reciente, como mencionabas, es el caso de El Salvador, en donde rápidamente hemos visto la erosión de la democracia y el colapso, liderado por el Poder Ejecutivo. Estamos viendo al mismo tiempo situaciones muy frágiles y todavía inciertas sobre el futuro de la democracia en Brasil, en Bolivia y en México, grandes países de la región. No, estoy seguro de que Estefan y Marisol van a hablar después en detalle de Perú. Y en el resto de América Latina vemos en otros casos situaciones de un gran número de democracias que no están en riesgo inminente de erosión o de colapso, pero sí, y este parece ser el atributo fundamental de este periodo histórico, sí parecen estar profundamente estancadas. Incluso democracias que históricamente consideramos seguras. Argentina parece ser una democracia estancada, Costa Rica parece ser hoy en día una democracia estancada. Son situaciones en las cuales claramente estas democracias van a tener que hacer serios esfuerzos para recuperarse después de la crisis económica que ha generado el COVID, y no está muy claro que haya un proyecto político alternativo. Al mismo tiempo vemos quizás un espacio de esperanza en Chile, pero esto también es una situación que todavía permanece incierta. Entonces, mi impresión es que esta pandemia, de alguna manera, marcó el fin del largo siglo XXI en América Latina, quizás en el mundo, pero ciertamente en América Latina. Y de algún modo ha abierto el comienzo real marcó el fin del siglo XX y creo que está abriendo de algún modo el comienzo del siglo XXI. Entonces lo que quisiera explorar un poco hoy en esta conversación es qué es lo que significa este nuevo momento histórico para nosotros, politólogos latinoamericanos, que tenemos que pensar esta realidad. Y fundamentalmente quisiera proponer tres ideas hoy, que tratan de algún modo encontrar los aspectos más optimistas en este momento histórico que vivimos. La primera idea es que no todas las historias que vienen de América Latina son malas historias. Hay algunas historias que vale la pena rescatar, no solo como fuentes de motivación y como fuentes de lecciones para el activismo democrático, sino también hay algunas historias que vale la pena rescatar desde el punto de vista teórico para formular teorías sobre la democracia. Y esto me lleva a la segunda idea que quiero explorar después, y es que creo que estamos frente a una oportunidad histórica para repensar las teorías sobre la democracia. Creo que este acto de reconsideración de la teoría de la democracia está ya en marcha, lo estamos viendo en la literatura emergente, y creo que es un momento extraordinario para avanzar en este proyecto intelectual. Y como resultado de eso, creo que van a surgir, y están surgiendo, una serie de nuevas preguntas de investigación. Y estas preguntas de investigación tienen que ver en buena medida con cómo defender la democracia. Y quisiera referirme a sobre este punto al final.
Entonces, el primer punto que quiero destacar es que no todas las noticias que vienen de América Latina son malas noticias, ¿verdad? Creo que hay una gran noticia que ha ocurrido en el fondo, especialmente a lo largo del siglo XXI. Comenzó en el siglo XX, pero se ha consolidado a lo largo del siglo XXI, y creo que hoy en día vale la pena destacar esto, porque en el contexto de las noticias de hoy tiene un significado particular en el Perú, y es que una de las grandes noticias de América Latina, y las noticias más optimistas, es que a lo largo del siglo XX hemos visto una profunda transformación de los estándares regionales latinoamericanos sobre derechos humanos. No solo porque la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha hecho más fuerte, más influyente y más reconocida, no solo en América Latina, sino en el resto del mundo, sino también porque, esta es mi percepción, hay una nueva generación de abogadas y abogados conectados con los derechos humanos que están comenzando a ocupar posiciones importantes en toda América Latina. Simplemente como un ejemplo de este proceso que estamos observando, Antonia Urrejola, la nueva canciller de Chile, era apenas hace pocos meses la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces creo que estos estándares regionales latinoamericanos han representado una gran transformación, van a constituir un nuevo marco de derecho internacional para el contexto de las democracias latinoamericanas en el siglo XXI, y por supuesto, esto va a generar el riesgo también de contragolpes, de backlash por parte de los regímenes más autoritarios, y por lo tanto no es sorprendente que Venezuela o Nicaragua se hayan retirado del sistema interamericano de derechos humanos. Pero creo que esto es simplemente lo que muestra es el fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos, y destaca el compromiso que todos y todas tenemos que tener con respaldar este sistema, protegerlo y defenderlo, y demandar que nuestros estados cumplan con las medidas de reparación ordenadas por el sistema. Este es, creo, el gran marco legal que se está generando en la región, de manera a veces casi imperceptible desde el punto de vista de la ciencia política más tradicional, pero muy clara para las personas, de una manera muy clara para las personas que trabajan en estos temas. El otro aspecto de noticia, de buena noticia América Latina, que creo que tenemos que rescatar, y tenemos que rescatar por razones de activismo, pero también por razones teóricas, es que hay varios casos en América Latina, varios países que experimentaron un proceso de erosión democrática y consiguieron detener o revertir el proceso antes de la ruptura de la democracia. Es decir, los procesos de erosión democrática sabemos que en general es muy raro que las democracias consigan sobrevivir una vez que se activan, pero en América Latina tenemos algunos casos exitosos. Y creo que sobre todo hay dos mecanismos que vale la pena destacar. El primero es un mecanismo que yo llamaría quizás contención, y esta es una situación en la cual hay líderes con ambiciones hegemónicas, pero nunca consiguen acumular suficiente poder para eliminar los frenos y contrapesos de manera tal que eso les permita eventualmente controlar el proceso electoral y controlar la sociedad civil. Entonces, eventualmente encuentran una derrota electoral. Esto, por supuesto, el ejemplo de Donald Trump en Estados Unidos es un ejemplo claro, pero creo que estamos viendo un proceso parecido en Brasil con Jair Bolsonaro. Y quizás una nota aquí que valga la pena destacar, y que yo sé que para buena parte de nuestra audiencia va a parecer un comentario sorprendente, es que es interesante destacar que en estos casos, a veces el hecho de tener instituciones disfuncionales, bloqueos permanentes, por ejemplo, entre el Ejecutivo y el Legislativo, tener un Congreso fragmentado, paradójicamente estas instituciones disfuncionales han servido como una protección para la democracia cuando el Poder Ejecutivo tiene claras orientaciones autoritarias. El segundo mecanismo que creo que permite revertir los procesos de erosión democrática es algo que denominaría propiamente reversión, y es una situación en la cual hay líderes con ambiciones hegemónicas, consiguen eliminar en buena medida algunos frenos y contrapesos, consiguen cambiar las reglas sobre reelección, pero no consiguen crear hegemonía plena, y eso significa que eventualmente tienen que abandonar el poder y respaldar un delfín, tratando de transferir su popularidad
a un delfín. Y es interesante que es justamente ese delfín quien a veces gana pero revierte el proceso. Esta es la historia en Colombia con Juan Manuel Santos, ¿verdad? Que como frenó el proceso de erosión democrática que se había iniciado con Álvaro Uribe, y ha sido el caso en Ecuador bajo Lenín Moreno. Y hay otros casos, como el caso de Honduras, en donde simplemente estos candidatos son derrotados. Entonces creo que estos casos son interesantes, en parte porque nos dan lecciones importantes, pero también nos dan lecciones empíricas sobre cómo las oposiciones democráticas pueden resistir en estos contextos de erosión que estamos viendo en todo el mundo. Y esto me lleva al segundo punto que quiero destacar, la segunda gran idea que quiero destacar hoy, y es que esta crisis de la democracia que estamos experimentando en América Latina, pero más genéricamente en el mundo, nos obliga a repensar en buena medida las teorías sobre democratización y cambio de régimen con las cuales estábamos familiarizados históricamente. La distinción tradicional era entre estructura y agencia en las teorías de democratización, y la idea de estructura implicaba que había factores fuera del control de los actores que determinaban las posibilidades de existencia de la democracia, como los niveles de desarrollo económico. La idea de agencia, por el contrario, implicaba que en general era invocada para referirse a algún tipo de acción contingente e impredecible de los actores políticos que ocurría en momentos de transformación extraordinaria. Entonces era muy difícil de predecir, era muy difícil de teorizar. Entre medio había teorías institucionales de la supervivencia democrática, que eran pensando en factores institucionales como el presidencialismo, sobre los cuales en teoría los actores podrían actuar, podrían modificar, pero en la práctica tienden a ser muy estables. Sin embargo, lo que quiero destacar es que si algo hemos aprendido en los últimos años, es que la principal variable independiente para explicar la trayectoria de los regímenes democráticos es la estrategia de los actores políticos, es el comportamiento de los actores políticos, y es el comportamiento de la ciudadanía que respalda a estos actores políticos. Entonces, creo que tenemos que repensar el concepto de agencia para enfatizar el papel que las élites políticas tienen en este proceso, destacando la idea de agencia como una idea que implica que las élites en primer lugar, tienen autonomía para definir sus preferencias y sus valores. Y en segundo lugar, por ser élites entendidas en un sentido muy genérico, tienen poder transformador, ¿verdad? Desde los partidos, desde los movimientos sociales, desde la academia inclusive, tienen poder transformador. Y por lo tanto, tienen responsabilidad. Entonces, este es de algún modo el tema que tratamos de destacar en el libro con Scott Mainwaring, al que te referías antes, Democracias y Dictaduras en América Latina. Y la idea que tratamos de destacar en este libro es que en el libro mostramos que las variables que caracterizan a los actores políticos, cuando miramos los datos, explican la supervivencia de la democracia en América Latina mucho mejor que las variables estructurales o institucionales incluso. Hay dos variables que destacamos en este libro en particular, que son el compromiso normativo de los actores con la democracia y su radicalización, la radicalización política. Medimos sistemáticamente estas variables para actores en 20 países latinoamericanos entre 1945 y 2010, y es claro que estas variables que caracterizan a los actores son fundamentales para explicar el surgimiento de la democracia, pero también su supervivencia. Y creo que esta intuición está clara en un gran número de trabajos que estamos viendo hoy en día sobre la erosión democrática. Por ejemplo, hay una literatura que caracteriza el proceso o las condiciones que facilitan la erosión democrática, el trabajo de Marianne Neuer, de Javier Corrales, de Haggard y Kaufman en un libro reciente. Hay estudios sobre la erosión democrática que analizan la dinámica social que lleva a los votantes a apoyar el proceso, y aquí hay una gran literatura emergente sobre polarización y polarización afectiva, por ejemplo, el trabajo de Jennifer McCoy. Pero también creo que hay una literatura nueva, emergente, que destaca las formas en que las fuerzas políticas democráticas pueden resistir estos procesos de erosión. Y creo, esta literatura emergente
la que realmente destaca más el papel de la estrategia de los actores y la importancia de la estrategia de los actores, y la que nos da un espacio empírico para preguntarnos de qué manera podemos proteger la democracia a partir de la experiencia histórica. Creo que esta literatura, y este es el tercer tema que quisiera destacar hoy, esta literatura emergente está haciendo 3 preguntas de investigación que para mí son fundamentales y sobre las cuales tenemos todavía muchísima investigación empírica por realizar. La primera es, ¿de qué manera podemos identificar el peligro? ¿Verdad? ¿Cómo identificamos el peligro? Es decir, ¿cómo sabemos? Intuitivamente tendemos a pensar siempre que los candidatos o candidatas que no nos gustan o que son de ideología opuesta son un peligro para la democracia. Y por la misma razón, la gente que se conecta con estos candidatos o candidatas tiende a pensar que aun cuando explícitamente sean antidemocráticos, en realidad no representan un peligro para la democracia. Pero aquí hay una pregunta empírica, ¿no? ¿Cómo podemos realmente predecir cuando estos candidatos, antes de ganar el poder, estas fuerzas políticas son un peligro para la democracia? Aquí hay una serie de trabajos súper interesantes. Por ejemplo, el trabajo de Ignacio Arana en la Universidad de Carnegie Mellon, que está codificando y analizando la personalidad de los presidentes en América Latina inicialmente, pero ahora más extensamente en todo el mundo, para explorar de qué manera los atributos de personalidad nos permiten explicar la erosión democrática, y también el trabajo de José Incio, un profesor de la casa que está realizando un análisis del discurso antiinstitucional en las campañas políticas que los políticos realizan a través de las redes sociales, como una forma de predecir la erosión de la democracia. Creo que este es un tipo de trabajo interesantísimo sobre el cual vamos a ver más investigación en el futuro. La segunda pregunta de investigación central que creo que se está realizando es, asumamos que sabemos quiénes son estos candidatos peligrosos, ¿cómo evitar que estas fuerzas iliberales lleguen al poder? ¿Qué es lo que los actores políticos democráticos pueden hacer para evitar que estas fuerzas iliberales lleguen al poder y desmantelen la democracia desde adentro? Pero, aquí está la clave, ¿cómo pueden evitar que estas fuerzas lleguen al poder sin volverse los actores democráticos mismos actores autoritarios, que disrumpen, que interrumpen el proceso democrático por miedo a estos candidatos o candidatas? Aquí creo que hay trabajos interesantes como el muy influyente libro de Steve Levitsky y Ziblatt. Ellos articulan la idea de gatekeeping, la idea de que los partidos políticos tienen la función de cerrar las puertas a estos candidatos antidemocráticos en el proceso de nominaciones. Nancy Bermeo hace ya años articuló la idea de distanciamiento, refiriéndose a la idea de que las élites tienen que tomar distancia de estos actores antidemocráticos para retirarles el respaldo social. Y ya en la década del 30, hace muchos años, Karl Lowenstein hablaba de la idea de democracia militante, como planteándose en qué medida las democracias tienen el deber o la posibilidad de impedir el acceso al poder de estos partidos antidemocráticos. La tercera pregunta que resulta fundamental, y la última que quiero destacar, y sobre la cual tenemos muchísima investigación todavía por hacer, es, asumiendo que estas fuerzas iliberales eventualmente llegan al poder, y una vez que llegan al poder, comienzan a desmantelar la democracia desde adentro, en muchas situaciones con gran respaldo político de los votantes, porque eso es lamentablemente lo que ocurre. La pregunta entonces es, ¿de qué manera las fuerzas democráticas pueden contener este proceso de erosión? Y aquí hay trabajo muy interesante, por ejemplo, de Laura Gamboa, que está trabajando en un libro sobre esto, de Benjamín García Holgado, y yo he trabajado un poco en la Universidad de Notre Dame con un estudiante de maestría, Eduardo Pagés, para tratar de identificar cuáles son las lecciones fundamentales de esta literatura emergente que busca plantearse cómo analizar la contención del proceso de erosión. No voy a entrar en los detalles de esta literatura porque no tenemos tiempo, pero simplemente voy a destacar lo que nosotros consideramos las 3 lecciones fundamentales de esta literatura empírica, del estudio de estos casos. La primera lección es que la oposición democrática nunca tiene que combatir fuego con fuego. Hay una tentación de que, como los líderes antidemocráticos radicalizan y polarizan a la población,
La oposición democrática también tiene la tentación de radicalizarse y polarizar el discurso. Y lo que muestran el estudio de casos, los estudios comparativos, es que la radicalización de la oposición simplemente hace la situación peor, hace que la situación se vuelva mucho menos, la posibilidad de supervivencia democrática sea menor. En segundo lugar, el trabajo de Laura Gamboa, por ejemplo, muestra que es fundamental para las fuerzas de oposición aprovechar los espacios institucionales que conservan al máximo, protegerlos y utilizar estos espacios para demorar el proceso de erosión democrática. Porque en la medida en que evitan la concentración de poder del Ejecutivo, ganan tiempo y eso les permite llegar a la próxima elección y enfrentar a los líderes autoritarios en ciertas condiciones de competitividad. Y esto lleva a la tercera lección que es clara en esta literatura, y es la importancia de preservar la unidad de los partidos de oposición en un contexto de erosión democrática para poder enfrentar a los líderes autoritarios. Ahora, por supuesto, la cuestión de preservar la unidad depende en buena medida de la importancia de este factor de las reglas electorales, y por lo tanto hay mucha investigación desde la ciencia política que tenemos que hacer en este contexto. Entonces, ya para concluir, porque no tenemos mucho tiempo, quiero destacar que estamos en un momento extraordinario, por malas razones, porque la democracia está en peligro, pero también en un momento extraordinario porque tenemos mucho para aprender y mucho desarrollo teórico para formular. Entonces, quiero cerrar este comentario, esta presentación, agradeciéndoles la invitación, pero también deseándoles lo mejor para este año académico, que sin duda promete ser un poco angustiante quizás, pero creo que también va a ser un año intelectualmente prometedor, porque estamos frente a un desafío histórico, pero creo que también estamos frente a un nuevo espacio teórico y estamos frente a una nueva serie de preguntas de investigación. Estos son los desafíos para una nueva generación y ciertamente la nueva generación en la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Aníbal. Muy interesante todo y seguramente Estefaní tendrá varias cosas que comentar y que preguntar. Así que adelante, Estefaní. Gracias, Martín, y gracias, Aníbal, por estos comentarios, esas ideas muy interesantes que nos llevan a muchas reflexiones, ¿no? Entonces, quisiera comentar sobre varias de estas ideas que nos has planteado, pero bueno, voy a comentar solamente sobre algunas, tratando de vincularlo a la realidad que vivimos aquí en Perú, pero sin perder de vista, obviamente, que, bueno, como comparativista, me interesa la realidad de la democracia a nivel regional y a nivel global, ¿no? Entonces, lo primero que quisiera decir es que comparto plenamente el diagnóstico sobre el cambio de época, ¿no? Estamos, bueno, hace ya unos años, pero digamos más claramente, vemos en los últimos meses incluso, que estamos en un escenario global bastante diferente y que el dominio de, podríamos decir, el mundo de los 80s, 90s, con esta combinación entre régimen democrático liberal y políticas de ajuste estructural, de neoliberalización, este mundo que dicho de paso ha logrado muchas cosas positivas, está siendo cada vez más cuestionado directamente o indirectamente. Y me parece que hay dos fenómenos que has mencionado, Aníbal. Bueno, uno que has mencionado, el otro quizás no tanto, que creo que hay que añadir.
Primero, una situación de polarización política mucho más aguda en muchos países, y en Perú es totalmente claro, que se da en términos en los cuales no se trata solamente de, digamos, competir, a ver, quiénes tienen las mejores propuestas, los mejores programas, la mejor ideología, sino descalificar al oponente, ¿no? Y justamente volverlo no solo un oponente, sino un enemigo que hay que erradicar, ¿no? Entonces, esta tendencia que vemos en muchos países y en el Perú lo vemos, es totalmente contraria a lo que requiere el funcionamiento de la democracia, ¿no? La democracia se basa en el acuerdo, ¿no? El acuerdo básico entre los actores, que podemos estar en desacuerdo sobre muchas cosas, incluso desacuerdos muy profundos, pero nos respetamos como oponentes y jugamos compartiendo una serie de reglas del juego. Entonces, esta polarización, esta crispación, muchas veces violenta, se vincula a muchos factores, tiene muchas causas y muchas manifestaciones. Una de estas manifestaciones es un tema que estoy estudiando, que es la emergencia de la política antigénero y cómo este discurso se expresa a través de códigos, digamos, antiguos, ¿no? Códigos populistas, ¿no? Y con, obviamente, el background de la importancia del catolicismo, del cristianismo en general en la región. Entonces tenemos este fenómeno que realmente está causando mucho daño a la democracia, porque, digamos, pone en primer plano las pasiones y deja de lado, me he olvidado del concepto que se opone en esa discusión entre pasión y, bueno, la razón, vamos a decir. Entonces pone, digamos, al margen la razón, el discurso racional, razonado, argumentado, ¿no? Para llevarnos por el lado de las pasiones, de la emoción, ¿no? De la emoción bruta. El otro fenómeno que está muy vinculado es el impacto de las redes sociales, de la discusión inmediata, ¿no? Las reacciones inmediatas de los actores, de los que opinan, de los que observan, del público en general, ¿no? De la sociedad civil en general, en donde, bueno, hay muchos fenómenos ahí que podríamos comentar, pero lo que hacen las redes sociales es permitir la existencia de diferentes mundos, diferentes públicos, en oposición a lo que ha sido una de las grandes tendencias de la construcción moderna y de la construcción de las naciones, del Estado-nación, que es la creación de un espacio público, donde todos leen los mismos medios, donde todos opinan, respetando ciertos parámetros, ciertos ritmos, y donde entonces hay un código más o menos establecido, ¿no? De cómo se puede interactuar, ¿no? De cómo se puede expresar ideas, etc. Entonces, esto creo que ha sido claramente disruptado, está en disrupción, disculpen mi castellano, y eso también es muy, muy, muy problemático, muy retador para el funcionamiento de la democracia. Entonces,
Ahora pasando, y no quiero extenderme demasiado para dar tiempo a Marisol y a otra ronda, simplemente comentando para traer las ideas de Aníbal y de su colega Scott McMurray sobre la supervivencia de la democracia, en donde han enfatizado como factores claves el compromiso normativo de los actores políticos hacia la democracia y el nivel de radicalización de los actores, ¿no? Siendo un nivel de radicalización menor, más favorable para la supervivencia de la democracia. Creo que claramente en el Perú enfrentamos a un escenario sumamente retador. El compromiso normativo a la democracia en Perú es algo que podríamos decir bastante excepcional en términos históricos. Ha habido muy pocos años en la historia moderna del Perú en donde podemos apreciar que, digamos, la mayoría de actores políticos están realmente comprometidos, realmente actuando, respetando los principios básicos de la democracia, construyendo instituciones. Y este compromiso normativo en los últimos años es cada vez más claramente deteriorado, con un uso muy perverso de mecanismos constitucionales, no para controlar los diferentes poderes del Estado, sino más bien para reforzar el poder de uno, incluso obviamente intereses muy particulares, y no solamente, digamos, de una institución política. Luego la radicalización, ¿no? Que también me parece que ha aumentado, ¿no? Desde una situación en la cual teníamos cierta hegemonía de una visión, de un paradigma bastante neoliberal, tecnocrático. Ahora se ha presentado con mucha más fuerza una corriente de izquierda, de cierto tipo de izquierda, que, dicho de paso, no es un tipo de izquierda que se ajusta a los parámetros de la democracia, sino es un tipo de izquierda bastante antigua, ¿no? Una izquierda que podríamos decir de los 60, 70, o incluso antes, ¿no? Entonces tenemos un nivel de radicalización, de polarización, y claramente fuerzas políticas, entre las cuales obviamente el fujimorismo, que no reconoce resultados electorales, que se demora en reconocer los resultados, que utiliza diferentes mecanismos para tratar de ir en contra de los resultados electorales, ¿no? Y obviamente una serie de maniobras para utilizar el juego político para, digamos, contrarrestar una serie de procesos a raíz de los casos, investigaciones de instancias de corrupción, ¿no? Que involucran a muchos actores políticos, ¿no? Muchas personalidades importantes de la escena política. Entonces tenemos un escenario muy complicado en donde básicamente nos toca pensar dónde están los actores democráticos en el Perú. ¿Dónde están, ¿no? Los que realmente hoy en día están comprometidos hacia la democracia, hacia, digamos, hacer que los intereses de la democracia pasen primero antes que intereses o partidarios o particulares,
¿Dónde están estos actores, no? Y ahí creo que también podríamos preguntarnos sobre dónde están en la sociedad civil peruana, ¿no? Creo que la polarización nos muestra una gran fragilidad en la forma de entender la democracia o la forma de valorar la democracia, ¿no? Entonces, bueno, no he sido muy positiva. Quizás en la segunda vuelta podré comentar sobre las soluciones o buenas prácticas que nos han planteado Aníbal. Gracias. Muchas gracias, Stephanie. Solamente quería dejarte una pregunta, un comentario también para tu siguiente rueda, ¿no? Porque has hablado, y es correcto, del nivel de polarización y de enfrentamiento entre las élites, pero también en nuestro país vemos un fenómeno paradójico paralelo, ¿no? Que es muchas veces un gran acuerdo que atraviesa todas las tendencias políticas en torno a ciertos temas vinculados a la defensa de intereses informales, a la defensa de intereses conservadores, ¿no es cierto?, a rechazo a algunas iniciativas de cambio institucional en educación, en salud y en una serie de cosas, ¿no? Entonces, es paradójico como en ciertos asuntos hay una polarización extrema y en otros hay un amplio acuerdo, ¿no?, que alcanza votaciones muy altas, pero claro, pero son acuerdos en torno a políticas bastante conservadoras, digámoslo así, ¿no? Entonces, convivimos con esas dos dimensiones en el último tiempo en nuestro país y es muy llamativo, ¿no? Pero bueno, solo para dejarte ahí la provocación para la siguiente intervención, y le damos la palabra a Marisol Pérez Tello, por favor. Muchas gracias, Martín. Voy a procurar ceñirme los 10 minutos, aunque sin duda escuchar a Aníbal y Stephanie te deja muchas ganas de decir muchas cosas. Aunque quiero quedarme con algunas de las cosas que dijo Aníbal, y sobre eso priorizar no el espacio académico en temas de derechos humanos, que evidentemente me moviliza, sino el hecho de ser actor político, que hace que se vean los temas que se han puesto hoy sobre la mesa en un análisis súper interesante, que por supuesto comparto, desde la mirada del actor político, que creo que puede ayudar en el marco de lo que estamos haciendo ahora, que es iniciar el año académico de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Católica. Yo quiero empezar con lo que dijo Aníbal, arrancando su intervención sobre las amenazas principales a la democracia. Y yo creo que la peor amenaza a la democracia hoy la encarna una persona que es Bukele. Alguien que sabe leer los sentimientos de la ciudadanía, tomarlos y actuar con eficiencia. Me parece lo más peligroso. Lo que nos está pasando en otros países latinoamericanos es que saben leer, pero no saben hacer, con lo cual ahí te da tiempo para que tú puedas revertir esa situación. O saben hacer, pero leen pésimo, con lo cual, como algunas personas de la oposición, le dan gobernabilidad al gobierno que pretenden derrocar. Parece absurdo, pero su conducta opositora es tan radical y tan alejada del sentimiento ciudadano que terminas generando gobernabilidad allá donde tú quieres generar, por ejemplo, una vacancia. Entonces yo siento que lo más grave que le puede pasar a un país latinoamericano es alguien con la conducta, digamos, el autoritaria y dictatorial de Bukele, pero además con su capacidad para leer un sentimiento ciudadano que yo los invito a revisar, documentado en el Ipsos Global Advisor del año pasado. Eso analizó 25 países del mundo, el Perú lamentablemente dentro de los más altos en el promedio general, con relación a lo que se sentía sobre tres cosas: nativismo, que no lo vamos a tocar ahora, pero que es xenofobia pura y dura, y otros dos sentimientos, que era el sentimiento antiélite o antipopulista, o populista, y el anti-establishment, ¿no? ¿Y qué cosa a mí me pareció brutal, para hacérselos en resumen? Que la media, 7 más de 10, creían que, en resumen, los poderosos económicamente o de cualquier otra forma, y los políticos siempre íbamos, y hablo en primera persona con vergüenza, pero soy política, eso sí me enorgullece, pero que los políticos siempre iban a encontrar mecanismos para mantener privilegios.
sentimiento de 7 de cada 10 personas en 25 países del mundo, en el que el Perú además estaba en 8 de cada 10, no en 7. Otro sentimiento que era transversal era que un poquito menos de 5, entre 4 y 5 personas de cada 10 estaba dispuesta a que se rompieran las reglas para quitarle esos privilegios a los poderosos y a los políticos. Dispuestos a que se rompan las reglas. Y que 6 de cada 10 querían un líder fuerte que le quite esos privilegios a los poderosos y a los políticos. Claro, los políticos podemos hacer la de siempre y echar la culpa a los votantes, ¿no? O podemos sentarnos y decir, bueno, ¿qué hemos hecho tan mal? Sobre todo los que entendemos la política como servicio, y también hablo en primera persona, para que el sentimiento ciudadano sea de desprecio. Y para que además, respecto de otros políticos, compartamos ese sentimiento. ¿No? Escuchaba a Martín en la parte final de en qué se ponen de acuerdo, y decía, qué asco, ¿no? O sea, qué espanto, pero en verdad, esto es un colectivo, ninguno puede decir ya las generalizaciones son injustas, no, ya eso no importa, cuéntaselo a tus nietos. Lo real es que los políticos hemos permitido que el sentimiento ciudadano mayoritario en el Perú sea, somos unos inútiles, que no somos capaces de resolver sus problemas, que no somos capaces de reducir las brechas, de reducir la desigualdad. Y si algo necesitábamos para que eso terminara siendo no solamente una sensación y un sentimiento, sino que se constatara en la realidad, fue que siendo el país que más creció los últimos 20 años, data dura, también hayamos sido el país con la mayor tasa de mortalidad en la primera ola del COVID. O sea, eso es fatal, no tienes que explicar más nada, ¿no? Porque no habían hospitales, porque no habían médicos, porque no habían camas UCI, porque cerraron la primera línea de atención, por lo que fuera, el país que más creció económicamente fue el país que más muertos tuvo. Con lo cual la plata o se la robaron o la usaron mal. Entonces, esta amenaza principal, ¿por qué creo que es una persona encarnada en Bukele? Porque él canalizó ese sentimiento ciudadano y esa fue su campaña. Esa fue toda su campaña, además utilizando, por supuesto, los jóvenes, las demandas de los jóvenes por juventud, por respeto a los derechos indígenas, por respeto al medio ambiente, por respeto a las libertades sociales, sexuales, democráticas, individuales, y después de que canalizó todo esto en un discurso confrontacional y en contra del sentimiento ciudadano, se convirtió en un dictador, pero en un dictador eficiente. Entonces, la capacidad de resistir de las instituciones y de las ciudadanías es mucho menor que la de los peruanos, que tenemos un desastre de gobierno. Ya no importa si se votó a favor o en contra. Eso es lo que te da una oportunidad a países como el nuestro y a otros países, que es una desgracia, por supuesto, porque entre tanto más gente se muere, digamos, hay desgracias como las que acaban de suceder en La Libertad, en Patás, y las víctimas terminan siendo personas que pierden la vida, la esperanza, la ilusión. Entonces, yo creo que esa es una amenaza principal y en eso tendríamos que pensar en el mediano plazo, porque no hay recambio, porque no importa quién entre de presidente o la presidente o el presidente futuro, o sea, no es Mandrake, va a terminar preso, si es que no tienen equipo que sea capaz de acompañarlo y claridad en un norte común, que tendría, por supuesto, que incluir las demandas y las necesidades de todos y de todos los peruanos. También planteé una pregunta siguiente y era ¿hasta qué punto eran viables los canales institucionales? Yo creo que siempre son viables. Creo que solo son viables los canales institucionales, porque la política saca lo mejor y lo peor de la gente. El político puede ser el hombre o la mujer más bueno, más entregado, más sacrificado, o puede ser el más grande, no lo voy a decir porque es un tema que es un espacio académico, me voy a contener, pero puede ser un maldito congénito, ¿no? Puede ser alguien que goza del poder, que goza de la vanidad del poder, que no ve la pobreza ni el dolor que genera cada ley y cada decisión política que se toma o que no se toma. Y ese conjunto de vanidades y de ambiciones, sumado a la manera como la corrupción se ha enquistado a todo nivel y de manera sistémica en nuestro país, es pues terrible, terrible. Terrible ¿para quién? Para los pobres entre los pobres. Porque la gente se ha liberado del Estado, vive al margen del Estado, lo único que quiere es que el Estado no fastidie. No lo necesitas, ¿no? Tu seguridad te la das tú, cercas
metes en la cárcel al parque y entonces todo está preso, ¿no? Todas las calles están cerradas por aquí, están cerradas por allá, tienes tu seguridad, tienes todos tus mecanismos para no necesitar al Estado. Solo quieres que no te fastidie. Pero ¿qué pasa con las personas que necesitan al Estado para estudiar, para una mejor calidad en la educación, para tener salud? ¿Qué pasa con quienes necesitan un estado de bienestar que no pueden proveerse a sí mismos? Yo creo que hay que consolidar instituciones, esa tiene que ser la gran tarea, creo que esa es la salida. Hace algunos años estuve en la presentación, me invitaron a presentar el libro de Día Internacional sobre 40 años de democracia en América Latina. Nuestra democracia pues es una adolescente con relación a la democracia europea, y como adolescente mete la pata cada rato, pues, porque es parte de su característica juvenil. Entonces es pues lo que nos caracteriza, ¿no? Nuestras democracias, mientras en Naciones Unidas se discutía paz y enfrentar el genocidio, en América se discutía paz y democracia, porque estábamos empezando, ¿no? En 40 años de balance estábamos muy bien, porque ya no habían golpes de Estado, ¿no? Entonces habíamos avanzado. Claro, si lo ves en perspectiva, efectivamente hemos avanzado. Hoy no es posible pensar en un golpe de Estado, y lo digo además como teniente del ejército, con lo cual esas cosas no van a pasar, no van a pasar. Pero ¿qué cosas sí puede pasar? Y eso es algo que me preocupa y me preocupa mucho. Lo describió, por supuesto, Aníbal de una manera increíble, y es que las instituciones disfuncionales, que estamos, ¿no? Evidentemente, tenemos 6 de 7 miembros del Tribunal Constitucional, 2 de fiscales supremos, de 5 fiscales supremos, con lo cual no se puede elegir al fiscal de la nación. Tenemos, digamos, para soltar algunas perlas, ¿no? Un defensor del pueblo que ya venció mandato, incapacidad absoluta de hacer recambio a nivel de las instituciones. Entonces, tenemos esas instituciones disfuncionales que, sin embargo, te sorprenden con un tribunal de transparencia que, aunque no tiene el nivel que debería de tener, defiende las cosas que tiene que defender. Por ejemplo, la transparencia en la lista de las personas que visitaron Serratea, por hablarte de alguna cosa así. Sí hay pequeñas islas de institucionalidad que destacan. Y siento que hemos cometido los 3 errores que no deberíamos de haber cometido. La oposición, si es que esta existe como tal, y más que como nombre, como concepto, una oposición responsable, que permita gobernabilidad, pero que se oponga a las cosas a las que hay que oponerse, ha combatido fuego con fuego. Entonces estamos en una polarización espantosa que ha generado esta espiral del silencio horrible, en el que los que no pensamos así, simplemente ya no entramos al debate porque estamos intentando hacer lo que creo que hay que hacer en este momento, que es procurar aprovechar esos espacios institucionales y protegerlos. ¿Qué es lo que se puede hacer? Proteger, por ejemplo, la libertad de expresión y cambiar el directorio de Canal 7 por un directorio que represente al Estado y no al Ejecutivo. O sea, comenzar a hacer esfuerzos individuales y colectivos para hacer defensas de esas pequeñas islas de institucionalidad que pueden hacer la diferencia, y la verdad es que esto me parece fundamental, porque esto es lo que te puede permitir sostenerte y construir ese sector en espacios como este, que pueda gobernar el país con un norte común, con eficiencia, con capacidad de gestión y con profundo respeto a una democracia representativa en un país además multicultural que requiere relacionarse de forma intercultural, porque la otra forma es prepotente y es a la mala y no es aceptable. Y el último tema que me dejó Aníbal, que también quiero comentar antes de los próximos 2 minutos en los que termino, es la importancia de preservar los partidos de oposición unidos. Eso es muy difícil en el Perú. No conozco otras realidades más allá del estudio, digamos, de lo evidente. No conozco el fondo, no me animo a hacer este análisis en Colombia o en Costa Rica o en Chile, pero sí lo puedo hacer en el Perú porque soy parte de los partidos políticos, sin inscripción, pero no importa, ya llegaremos. Eso no importa, eres un partido político y estás en el juego. La gran distorsión de esta oposición o de cualquier otra en una circunstancia como esta son las elecciones municipales y regionales. Tú no puedes mantener a una oposición unida en medio de una disputa electoral. Entonces eso es lo que está ganando. Claro, la gente no lo sabe, la gente no lo entiende, ni siquiera te escuchan cuando lo explicas en televisión porque no lo entiende. Pero la última reforma que se acaba de dar, la última, de hace 3 días, es una nueva reforma a la reforma política que se carga, ya no las PASO que se las cargaron hace tiempo, se carga la posibilidad de que pierdan la inscripción los partidos que no tienen el número de candidatos, con tanta cobardía que ni siquiera lo redactan como para que la gente lo entienda, ¿no?
inaplican la ley para este proceso, la gente tiene la menor idea de cuál es la ley, pero lo que están haciendo en el fondo es retroceder en los poquitos avances que se estaban dando en consolidar una democracia plena que realmente represente a la gente. Entonces siento que pedir que los partidos políticos estemos unidos ahora es lo que debería hacer, pero no se va a dar. No se dio en Venezuela por ambiciones personales, no se va a dar acá ahora por ambiciones personales, por intereses subalternos, por intereses comunes que pelean juntos, pero después de que los ganan, como cada quien coge su cuota de interés, se olvidan, pues si vamos otra vez a la pelea, porque hay en medio de todo esto un narcotráfico que se infiltró en la política, un crimen organizado que se infiltró en la política, y todo esto yo creo que lo podemos enfrentar con los otros dos caminos que existen. Uno, la ciudadanía. Porque institucionalidad hay, fragilona, hay que pelear por ella, hay que mantenerla, hay que sostenerla, hay que defenderla. Seguridad jurídica, que por supuesto tiene que ver con la seguridad física, hay muy poca. En este país la ley no se respeta, por eso es que una persona puede haber sido congresista con la frase chapa tu choro, y para digamos, traducción, agarra tu ladrón, y luego chapa tu choro y déjalo paralítico. Eso es venganza privada, justicia en mano propia, antítesis del Estado de Derecho, Estado de caos, Estado de naturaleza, Hobbes, Locke, Rousseau, o sea, el marco conceptual básico de la transición del caos al Estado de Derecho. Eso es lo que representa una persona que lidera un movimiento que tiene respaldo ciudadano de chapa tu choro y déjalo paralítico, o los famosos linchamientos. Y si la otra expresión del poder del Estado es el administrar los recursos, y aquí tienes un 70 y tantos % de informalidad, y la frase roba pero hace obra permite que una persona sea alcalde de Lima, también te refleja una complacencia con la corrupción que trastoca el Estado de Derecho. Entonces yo creo que eso hay que revertirlo también. Y con esto termino, ahora sí. Primero, no sumarnos al fuego contra fuego. No sumarnos aunque el fuego nos caiga directo. No podemos continuar en esta polarización y en este insulto como arma para defender posiciones. No funciona. Asimov hablaba de la incapacidad y cómo ésta se refleja en la violencia. Hay que estar por encima de eso. Segundo, hay que aprovechar los espacios institucionales y de donde estamos, contribuir con su protección y con que esto se sostenga. Tercero, hay que poner en evidencia que los partidos no están unidos, no porque no puedan tener intereses en común, sino porque tienen intereses subalternos que hacen que compitan entre ellos, y no pensando en el Perú, sino pensando en esos intereses. Y ya me quedo ahí porque creo que hay lo visible y lo invisible que tiene que ver con otras cosas, que tiene que ver con la capacidad de respetar, con la capacidad de dialogar, y eso hay que construirlo, y se construye haciendo, no diciendo. Creo que esa es la tarea que tenemos ahora, dejando la pasión de la que habló Stephanie con tanta claridad que obnubila, y tratando de que no sumarnos pues a los dedos largos. No te dije contestar inmediatamente en la red social, ni siquiera salió una sentencia. Primero informémonos bien para comenzar a generar una corriente de opinión informada y no contribuir a este descalabro que hay comunicacional. Gracias. Muchas gracias, Marisol. Yo también quería dejarte una pregunta, pedirte una reflexión para la siguiente rueda. Hemos estado hablando de este tema de polarización, de la dificultad para ponerse de acuerdo a nivel de las élites políticas, ¿no? Y creo que a mí en lo particular me llama mucho la atención esta radicalización, digámoslo así, de posturas que hace, no sé, 10, 15, 20 años solían ser más moderadas, y un corrimiento, digamos, hacia posiciones de extrema derecha, digamos, lindando con posiciones abiertamente contrarias a la institucionalidad democrática, ¿no? Si me permites poner ejemplos, a mí me llama mucho la atención la evolución de personajes, por ponerte algunos nombres: Víctor Andrés García Belaúnde, Mauricio Müller, Jorge del Castillo, Lourdes Flores, ¿no? Vemos que si uno mira su trayectoria política, me parece que ilustran bien esta mutación que ha habido a nivel de las élites, ¿no? La radicalización de algunas posturas. Entonces quería pedirte una reflexión sobre eso, y cómo encarar esta necesidad de construir, fortalecer posiciones más de centro, digámoslo así, que es uno de los grandes desafíos que tenemos por delante, ¿no? Y antes de darle la palabra a Aníbal,
pedirle que en esta rueda de respuestas comente un poco más esto de esta idea tan importante que ha sido resaltada mucho en la conversación de evitar combatir el fuego con el fuego, ¿no? En el Perú actual estamos enfrentando a un gobierno que es criticable desde múltiples ángulos, ¿no es cierto? Y como que antes que caminos de control político, de movilización, de organización, lo que está en agenda de discusión en el país es una interpretación constitucional que habilita declarar la vacancia del presidente, del cargo de presidente por incapacidad moral, ¿no? Una especie de atajo al mecanismo del juicio político, ¿no? Que tú has estudiado muy bien, y esa es como una ilustración muy clara de esto, ¿no? Y entonces sería muy interesante para nosotros que desarrollaras un poco más estos ejemplos de países como Venezuela, Colombia, Ecuador, ¿no es cierto? Tú has citado el trabajo de Laura Gamboa y de otros, que creo que nos sería muy útil conocer un poco mejor tus reflexiones sobre eso, ¿no? Entonces, te damos la palabra, Aníbal. Adelante. Gracias por estos comentarios que son fantásticos y realmente creo que podríamos pasar horas conversando sobre estos temas. Gracias, Estefaní y Marisol, por las reflexiones que son particularmente interesantes. Creo que no quiero tomar mucho tiempo, creo que solamente voy a comentar un par de cosas en estos temas para que podamos recolectar más preguntas y pasar una segunda ronda. Pero creo que algunos de los puntos que mencionabas, Martín, esta preocupación sobre el corrimiento hacia los extremos y el vaciamiento del centro en el discurso público, tiene que ver en buena medida con los puntos que mencionaba Estefaní, que son claves, ¿no? Ahí creo que en parte sospecho que hay un problema tecnológico, y es que las redes sociales no solo han creado estos universos paralelos, como Estefaní bien mencionaba, en los cuales las personas que tienen una cierta orientación reproducen las ideas que quieren escuchar y tienen cada vez menos acceso a otras ideas porque producen disonancia cognitiva. Pero además creo, parte del problema hoy en día es que tenemos tanta información en las redes sociales que para que alguien logre destacarse en las redes sociales, tiene que decir algo realmente escandaloso, ¿no? El discurso normal, el discurso razonable, el discurso centrado no captura la atención ni la emoción, como mencionó Estefaní, de nadie. Entonces, eso lo que hace es justamente que creo que casi por necesidad tecnológica, las élites están reproduciendo cada vez más discursos extremos. Y eso activa en buena medida la polarización que destacaba Estefaní, esta lógica de la política como relación entre enemigos, sino como adversarios. Creo que esto no va a ser, no sé cuál es la solución para esto, justamente porque es la transformación de nuestros modos de comunicación que está guiando este proceso. Obviamente las compañías de comunicaciones, de redes sociales, están muy preocupadas por este tema. No es muy claro que ellos puedan controlarlo tampoco. Entonces creo que va a haber probablemente un proceso social por el cual nuestras sociedades van a aprender a leer esta información de otra manera. Ahora, algo que quiero destacar aquí y que creo que es importante que no debemos olvidar es que estamos con buena razón todos y todas muy preocupados por la polarización hoy en día. Pero yo tengo la impresión de que la polarización es para la ciencia política lo que la inflación es para la economía, ¿no? Que tener mucha inflación es terrible para la economía, pero no tener ninguna inflación también es un problema. Entonces, el problema para los bancos centrales siempre es cómo calibrar la inflación para que sea la inflación apropiada, y siempre tratan de llegar a este milagroso 2% que nadie sabe por qué es ese número. Creo que con la polarización tenemos algo parecido. Un sistema con extrema polarización en la cual es imposible formar acuerdos políticos, en la cual es imposible para la gente conversar con su familia sobre política porque se vuelve un ejercicio desagradable. Esto es algo terrible para la democracia. Pero una democracia sin ninguna polarización también
es un problema muy serio, porque significa que los partidos no tienen ninguna diferenciación y que a la gente le da exactamente lo mismo que gane un partido que gane el otro. Esto en general es el preludio para el colapso del sistema de partidos. Entonces creo que cierto nivel de polarización puede ser una cosa buena para la democracia. Lo que todavía no sabemos es cuál es el nivel exacto que necesitamos. Y después está el tema que mencionaba, el tema que mencionaba Marisol sobre la unidad de la oposición, al cual también quisiera referirme un poco, porque creo que este es un tema clave en esta preocupación, en esta literatura y en estos estudios sobre la protección de la democracia. Es un tema que claramente aparece todo el tiempo en el debate político, ¿verdad? Los votantes en estos procesos demandan que la oposición se una para defender la democracia con buenas razones. Pero también creo que tenemos que tener en cuenta que en realidad que la oposición se una para defender la democracia es algo extraordinario, no es el proceso natural. La oposición, lo único que tiene en común es que está en contra del gobierno autoritario, pero si quitáramos del mapa ese gobierno autoritario, esa oposición sería un montón de partidos con ideas diferentes, con electorados diferentes, con propuestas diferentes. Lo natural en realidad es que no se lleven bien. Es justamente la necesidad de proteger a la democracia que los fuerza a unificarse bajo ciertas condiciones. Por lo tanto, preservar esta unidad es muy difícil, es antinatural, y es realmente, muestra que hay un momento extraordinario. Entonces no tenemos que asumir que eso va a ocurrir naturalmente, lo que tenemos que preguntarnos es bajo qué condiciones esto es posible, y bajo qué condiciones esto es realmente imprescindible. Y esto me lleva al tercer punto que mencionó Martín, que es esta idea central que está apareciendo en esta literatura, y es que es una mala idea combatir fuego con fuego, y que Marisol destacó también. Creo que lo que esta literatura está marcando es que en las experiencias históricas que tenemos, cuando la oposición democrática se radicaliza, y de nuevo, esta es una tentación natural, es natural que cuando enfrentamos a un gobierno matón, reaccionemos de manera impulsiva para contener esa actitud de matón de una manera similar. Pero lo que ocurre en estos casos es que cuando la oposición se radicaliza y acepta que es viable utilizar cualquier instrumento antiinstitucional y anticonstitucional para intentar salvar la democracia, en la práctica lo que ocurre es que el proceso, ya sea que la oposición triunfe o que sea derrotada, el proceso es terrible, porque si la oposición es derrotada, pierde completamente su credibilidad. Entonces el gobierno autoritario dice, ustedes ven, esta gente dice que son demócratas, pero en realidad no son mejores que nosotros, son igualmente autoritarios cuando encuentran la posibilidad de perder el poder. Mientras que si la oposición triunfa, a menudo lo que ocurre es que en ese acto de triunfar terminan por destruir la democracia, ¿verdad? Ya en los años 70 Guillermo O'Donnell hablaba del problema del juego imposible en Argentina, que era de qué manera la oposición o los gobiernos antiperonistas intentaban proteger a la democracia excluyendo al peronismo, que era el partido más popular. Y eso lo que crea es una situación que finalmente resulta inviable. Muchas gracias, Aníbal. Bueno, y entonces les pediríamos a Estefanía, a Marisol, que con una intervención más corta, un poco más corta que la anterior, retomen la discusión y quizá planteen algunas estrategias y algunas ideas de cómo enfrentar efectivamente las amenazas de la democracia, ¿no? Ya Aníbal ha dejado algunas sugerencias útiles sobre la mesa, ¿no? Así que, Estefanía. Sí, gracias, Martín. A ver, primero, simplemente responder a lo que me planteabas, ¿no? Sobre el relativo consenso que existe sobre una serie de temas en Perú actualmente. De acuerdo que hay mucho consenso entre los actores políticos sobre política antigénero, sobre reforma educativa, reforma universitaria, es decir, en contra, ¿no?, de esta reforma.
Es cierto que tenemos esto y habría que ver cuán asentado están estas corrientes en la sociedad, ¿no? Lo cual creo que es otro tema. Pero, digamos, el resto del funcionamiento político se desarrolla en un contexto de polarización que llega a niveles tan descarados que uno se da cuenta que, claro, pueden ponerse de acuerdo para promover ciertos temas que comparten, pero eso no quiere decir que si tienen la oportunidad, ¿no?, de sacar a su oponente de forma totalmente poco respetuosa del espíritu y de las normas democráticas, que no lo vayan a hacer, ¿no? Lo que puedo comentar sobre qué podemos hacer, creo que uno de los problemas en cuanto a cómo utilizar la teoría, lo que sabemos, ¿no?, en los trabajos de ciencia política, como los trabajos de Aníbal, por ejemplo, es que justamente en el Perú, hablo del caso peruano en particular, ni siquiera podemos hablar de cómo mantener la unidad de la oposición, porque la oposición no es necesariamente democrática y tampoco del lado del gobierno es que necesariamente todos son autoritarios, ¿no?, o todos actúan de forma autoritaria, ¿no? Entonces hay una confusión importante y claramente es muy difícil apostar por algunas vías dentro del sistema político actual que tenemos, ¿no? Entonces queda básicamente la sociedad civil y creo que ahí el tema fuerte es cómo hacer para movilizar a la gente alrededor de unos objetivos concretos, tal vez mínimos, pero que sean objetivos manejables, realistas, o bueno, en todo caso, sobre los cuales pueda haber ciertas direcciones, ciertas orientaciones para exigir, actuar y que estos frentes unidos no sean solamente, digamos, para un evento puntual de una marcha la próxima semana, sino que sean agendas de acción común entre una serie de actores de la sociedad civil, ¿no? Creo que por mi parte es lo que creo que tenemos al alcance, pero es bien difícil porque es muy riesgoso apostar por confiar, incluso dentro de la sociedad civil, confiar en ¿no?, otros con los cuales uno podría establecer cierto tipo de coordinación, de acción común, ¿no? Hay mucha desconfianza en todos los niveles y eso incluye la sociedad civil, ¿no? Entonces, es bien complicado y bueno, esperemos que tal vez generaciones más jóvenes, ¿no?, puedan justamente marcar nuevos caminos para hacer frente a, digamos, el camino bastante antidemocrático que estamos observando, ¿no?, de ciertos políticos de décadas pasadas, ¿no?, que no necesariamente habían sido claramente identificados como antidemocráticos, ¿no? Entonces apostemos por nuestros alumnos y otros jóvenes que
que tengan la capacidad de renovar la confianza y la capacidad de actuar colectivamente. Gracias, Estefanía. Marisol. Ya, voy a comenzar por la pregunta incómoda para después ir a las demás rápidamente. Mira, yo no puedo contestar ni por Vitocho, ni por Mauricio, ni por Jorge, ni por Lourdes. Solo te puedo decir que querer a alguien no significa pensar como él o como ella. Y eso tiene que ser conductual. O sea, no comprendo, no entiendo. Creo que la posición de algunas personas o grupos, entre los que están ellos, tiene que ver con sus cables a tierra y sus, no voy a hablar, me encantó la frase, la anoté, de la disonancia cognitiva. Voy a hablar de la distorsión cognitiva. Creo que ni siquiera hay disonancia, porque ni siquiera es que estén en las redes día a día como para que algo suene raro. Los grupos de chats, el mismo periódico, el mismo canal, todos diciendo lo mismo, creo que están generando una distorsión de percepción de la realidad. Y yo creo que se ayuda mucho tratando de que gente que piensa de esta forma tan extraña escuche otras voces. Y esas otras voces no se escuchan en medio del grito. Así que hay que hacer la tarea. Es dificilísimo, pero hay que hacerla. Hay que generar estos espacios donde puedan escuchar otras voces, no que reclamen, sino que abran un poco eliminen o terminen con esa distorsión cognitiva que está generando la fuente, la única fuente de información que están recibiendo constantemente. 70% de los peruanos quieren vacancia. No les llame la atención que los partidos políticos que prefieren Lima al resto del país usen solo ese discurso. Es más fácil, pues es más básico, ¿no? Entonces, no tiene que ver ni siquiera necesariamente con que quieran la vacancia de verdad. Y eso es muy triste, ¿no? Pero bueno, hay que revertirlo. Respondí a tu pregunta para que no parezca que la eludo. ¿Cómo encarar y cómo fortalecer posiciones de centro? Primero hay que entender lo que representa el centro. Porque todo el mundo quiere estar al centro, ¿pero el centro de qué? Yo me reivindico de centro, pero no me reivindico de centro porque estoy en la mitad de la derecha y de la izquierda. Yo me reivindico de centro porque yo hago política desde un centro humanista. La centralidad de mi pensamiento político es el ser humano. Me vinculo con los derechos humanos. Si tú quieres, ¿desde dónde hablo yo de política? Desde los derechos humanos y del rol del Estado respecto a ellos. Ahora, ponte a explicar eso, no entiendo. Estoy al centro. ¿Centro de qué? Yo creo que esa identidad política es la que hay que redefinir. Los partidos políticos hoy no tienen identidad política. Eso es terrible. Ninguna, ni derecha ni izquierda. Casi todos tendemos a creer en una economía social de mercado. Pero eso funciona en Lima, pues, porque el Estado, acá el mercado puede ser gigante y el Estado más chiquitito. Pero en otros lugares como Huancavelica vas a necesitar más presencia de Estado. Y eso también te lo permite la economía social de mercado. Entonces yo creo que redefinir estos espacios y fortalecerlos en la medida en que todo el mundo entienda por qué es uno y no lo otro, y por qué sí se puede anchar esto tanto que en estricto acepte incluso la objeción de conciencia. Pero lo que no puedes hacer es oponerte y de pronto resulta que votan por cargarse todo lo que se ha avanzado en la reforma universitaria, que es desde donde se cambian los países, desde sus aulas. Eso es muy grave, Martín. Yo creo que lo más grave que le ha pasado al Estado peruano, más allá de la democracia y las peleas de todos los días, es haber retrocedido en todos los avances que se han dado en materia de educación y de currícula en los colegios. Eso me parece terrible. Dejo eso y caigo en la última cosa que dijiste, que creo que debe hacerse rápidamente. No caer en el fuego con fuego. Amarraste los dedos, amárrate la lengua, desaparece de medios, pero no pises el palito. Porque si no, no vamos a romper esa disonancia cognitiva. Y usemos la estrategia racionalmente, controlando la pasión propia. No se puede controlar la pasión del otro. Solamente no te sumes, pues, ¿no? Si no nos complicamos ya y le echamos la culpa al momento. Así no funciona. Córtala. Y si no estás en ese momento en capacidad de llevar una discusión que te permita ser racional, no la lleves, porque la otra persona inmediatamente va a poner toda su distorsión cognitiva y eso va a impedir cualquier diálogo. Hay que usar los medios de comunicación porque hasta que socialmente podamos administrarlos,
va a pasar mucho tiempo. La tecnología ha distorsionado nuestra capacidad de entender que el proceso social es generacional. O sea, vamos a tener mucho tiempo de una comunicación corta, directa, que llama la atención. Procuremos utilizar eso con inteligencia, ¿no? Y eso pues requiere un esfuerzo adicional que sentarse a escribir 140 caracteres, hay que pensarlos muchísimo. Hay que proteger los espacios institucionales todos, y aquí, Mariela, comprendo perfectamente tu desazón. Yo tengo una desazón peor que esta, porque esta es más política por el tema de la sentencia sobre comunidades indígenas y sobre pueblos indígenas y las consecuencias que esto puede tener, como pasó con Bagua. Nadie vio en Lima lo que se gestó en Bagua varios meses antes a partir de sendas leyes que en Lima no entendíamos, pues, pero que destruían todo lo que los pueblos indígenas habían logrado hacer en su relación con el mundo occidental. Y sí, puedes estar molesta, pero por supuesto que tienes que estar molesta. Tienes que estar molesta porque además ni siquiera conocemos el texto de la sentencia. Pero solo se combate la ley con la ley. Y yo creo que esa tiene que ser la inteligencia en este caso y en cualquier otro. Y finalmente, en el tema de los partidos políticos, comparto completamente la posición de Stephanie. Hay que establecer los mínimos. Amiguitos no van a ser, los intereses políticos partidarios son terribles, en la distorsión que ha generado el financiamiento de partidos políticos, que representa más o menos 500.000 soles por cada congresista representado en el Parlamento para el partido político, van a hacer que peleen ese financiamiento. Establezcamos esos mínimos. Yo creo que hay un mínimo, y uno de los mínimos es que no exista una constituyente a la mala, pero eso significa que sí tienen que haber reformas constitucionales, porque no está perfecta esta Constitución, pues no nos engañemos, ¿no? Todas las reformas constitucionales hay que plantearlas, hay que discutirlas, hay que hacerlas, porque si no, se va a generar un espacio de ruptura de todas maneras. Luego, me parece fundamental el tema del respeto a la institucionalidad, y creo que pelear, por ejemplo, por la libertad de expresión es una pelea que hay que hacer todos juntos. Y lo último, con esto acabo, un invisible, el más importante que me olvidé, hay que construir confianza. Y para eso necesitamos relacionar. Porque la confianza se rompió la confianza con los políticos y con la política se rompió la confianza de los pueblos indígenas con el gobierno, se rompió, no por este gobierno, se viene rompiendo hace 20 años, por cada promesa incumplida. Y eso, esa reconstrucción de confianza es acciones, no es discursos. Así que nos toca chambear a todos y muchísimo si queremos poner al Perú delante. Muchas gracias, Martín, Aníbal, Stephanie, un placer compartirme esa Muchas gracias, Marisol. No sé, Aníbal, si quisieras añadir unas palabras finales antes de cerrar la sesión. Simplemente quiero agradecerles por la oportunidad de participar en un día como hoy. Ha sido una conversación realmente fantástica y solo lamento dos cosas, que no tengamos más tiempo y no poder estar en persona para acompañarlos. Lo mismo, ya habrá ocasiones más adelante. Bueno, antes de terminar, quisiera resaltar algunas cosas que creo que han salido, ¿no es cierto? La defensa de las instituciones, la importancia de defender lo que tenemos, no subestimar, no menospreciar los avances que se han dado en los últimos años en construir instituciones, en hacer reformas en diferentes ámbitos, aprovechar los ámbitos institucionales y los canales institucionales para defender esas causas que existen y que se pueden utilizar. No es que estemos indefensos, no es que no se pueda hacer absolutamente nada. Y creo que, bueno, la frase que se ha mencionado tantas veces, ¿no? De no combatir el fuego con el fuego y de utilizar caminos institucionales implica, creo yo, una lógica de aislar las posiciones más extremistas que han ganado protagonismo excesivo en el último tiempo en el país. Yo creo que esas posturas extremistas a nivel de las élites políticas no necesariamente son compartidas por la ciudadanía, por los electores en general, ¿no? Entonces, como que hay mucho espacio sin representación en el que desde los partidos, desde los gremios, las universidades, las organizaciones de la sociedad en general, podemos buscar esto que Marisol decía, ¿no? Propiciar espacios de diálogo, de encuentro, gestación de acuerdos, para tener una agenda mínima, ¿no es cierto?, que nos permita encontrarnos en medio de nuestras diferencias, ¿no? Creo, para terminar, que además en este escenario tan movido que tenemos, en donde se ha estado hablando de la renuncia, de la vacancia presidencial, ahora aparece en el escenario el camino también, la alternativa también del adelanto de las elecciones generales,
¿no? Que es algo que hasta hace poco creo que se veía lejano, pero ahora ya no se ve tanto, ¿no? Y si es que ese es un camino que va a alcanzar más peso en los próximos tiempos, la pregunta es también, ¿con qué actores, con qué reglas y alrededor de qué programas, ¿no es cierto? Y entonces ese es un momento muy importante para poner por delante un programa mínimo de transición, ¿no es cierto? Y reglas mínimas que permitan mejorar la representación y encontrar una salida razonable a los problemas que estamos viviendo ahora, ¿no? Pero bueno, como se ha dicho, de esto podríamos hablar muchísimo más tiempo. Seguramente habrá ocasión para retomar estos debates. Termino entonces volviéndole a agradecer a Aníbal, a Stephanie y a Marisol por su participación en este webinar. Gracias a todos ustedes que se han conectado a través de las redes de la escuela. Por favor, sigan atentos a las actividades que vamos a realizar en las próximas semanas. Y bueno, a todos los estudiantes y docentes de la Escuela de Gobierno, desearles un muy buen semestre y muy buen año académico 2022. Muchas gracias a todos y buenas noches.